Resumen de la Biblia del libro San Marcos, parte número 4. Ministerio en Jerusalén. Capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, versículo 37. Introducción. El Evangelio de Marcos nos lleva ahora al corazón de la misión de Jesús, su ministerio en Jerusalén. La ciudad santa, centro de la fe judía y símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, se convierte en el escenario de los últimos y más decisivos días de la vida terrenal del Maestro. Aquí, Jesús entra no con la pompa de un conquistador humano, sino como un rey humilde que cabalga en un pollino, mostrando que su reino no se edifica con violencia, sino con mansedumbre y verdad. En el templo, lugar destinado para la adoración, confronta la corrupción y reclama el propósito original de la casa de Dios, ser un espacio santo de oración y encuentro con el Padre. Los líderes religiosos lo desafían con preguntas llenas de intención, pero sus respuestas, llenas de sabiduría divina, revelan su autoridad y exponen la dureza de sus corazones. Sus enseñanzas alcanzan la esencia misma de la fe, amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. Finalmente, desde el Monte de los Olivos, Jesús eleva la mirada hacia el futuro y anuncia los acontecimientos que vendrán. Sus palabras sobre la destrucción del templo, las señales de los tiempos y su regreso glorioso nos llaman a la vigilancia, la perseverancia y la esperanza. Este ministerio en Jerusalén es un viaje de revelación, de confrontación y de esperanza eterna. Nos invita a descubrir quién es verdaderamente Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey que viene a salvarnos y a abrirnos el camino hacia la vida eterna. Entrada triunfal en Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, en los alrededores de Betfagé y Betania, Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino, un animal joven que nunca había sido montado. Todo ocurre tal como él lo había anunciado. Encuentran al pollino atado y lo llevan a Jesús. El Maestro se sienta sobre él y comienza así su entrada a la ciudad santa. Este gesto no es casualidad, cumple lo anunciado por el profeta Zacarías: «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». El rey prometido llega, no con armas ni ejércitos, sino con humildad, mostrando que su reinado no pertenece a los poderes de este mundo, sino al reino de Dios. La multitud, llena de gozo y expectación, extiende sus mantos sobre el camino y agita ramas cortadas de los campos. Los gritos resuenan como un eco de esperanza: «Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene». Es un clamor de victoria y de fe, aunque muchos aún no comprendían que la verdadera victoria sería alcanzada a través de la cruz. Los corazones se llenan de entusiasmo, pero también se abre un contraste profundo. La misma ciudad que lo recibe con alabanzas pronto se convertirá en el lugar donde será rechazado y condenado. La entrada triunfal revela el misterio del Mesías, un rey que no viene a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Con este acto, Jesús se presenta públicamente como el Cristo esperado, el Hijo de Dios que trae paz, justicia y salvación. Jerusalén contempla a su rey, pero solo quienes tengan fe reconocerán que su trono no está en palacios de oro, sino en la cruz que dará vida al mundo entero. Purificación del templo. Al entrar Jesús en Jerusalén, sus pasos lo llevan al lugar más sagrado, el templo, la casa de Dios, el centro de la fe y de la vida del pueblo. Pero lo que encuentra allí no es devoción ni oración sincera, sino un bullicioso mercado. Cambistas de dinero y comerciantes llenaban los atrios, convirtiendo un lugar de encuentro con Dios en un espacio de intereses humanos. El corazón de Jesús se indigna al ver cómo lo santo había sido profanado. Con firme autoridad, comienza a volcar las mesas de los cambistas y a derribar los puestos de quienes vendían animales para los sacrificios. El sonido de las monedas rodando por el suelo y los gritos de los comerciantes sorprendidos resuenan en todo el recinto. Con voz poderosa, Jesús proclama las palabras de la Escritura: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». En ese instante, el pueblo contempla un acto profético y lleno de valentía. Jesús no solo denuncia la corrupción económica, sino también la hipocresía religiosa que se escondía tras los rituales vacíos. Con su acción, declara que el culto verdadero no se compra ni se negocia, sino que brota de un corazón humilde que busca a Dios en espíritu y en verdad. Muchos se maravillaban de sus palabras y de su autoridad, reconociendo que hablaba con el poder de Dios. Sin embargo,
los líderes religiosos se llenan de ira y temor, pues ven en él una amenaza para su sistema y sus privilegios. Desde ese momento, comienzan a buscar la manera de destruirlo. La purificación del templo nos recuerda que Dios no se complace en apariencias ni en negocios disfrazados de fe. Jesús nos enseña que la verdadera adoración se encuentra en la oración sincera, en la justicia y en la pureza del corazón. Así, aquel día en Jerusalén, el Mesías no solo limpió el templo de piedras, sino que señaló que el verdadero templo de Dios es el corazón de quienes creen en él. Enseñanzas y controversias con los líderes judíos. En Jerusalén, el templo se convierte en escenario de intensos debates. Fariseos, saduceos y escribas se turnan para desafiar a Jesús, esperando atraparlo en contradicciones y desacreditarlo ante el pueblo. Con preguntas cuidadosamente planeadas, buscan ponerlo a prueba. ¿Es lícito pagar tributo al César? ¿Qué sucede con la resurrección y el matrimonio? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pero ante cada intento, Jesús responde con la sabiduría que viene de lo alto. Cuando le preguntan sobre los impuestos, pide una moneda y, mostrándola, declara: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Sus palabras revelan la necesidad de reconocer la autoridad humana, pero sobre todo la soberanía absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Cuando los saduceos, que negaban la resurrección, presentan un dilema sobre la vida después de la muerte, Jesús los corrige con firmeza: «Erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios». Con ello enseña que la resurrección no es un simple retorno a esta vida, sino la entrada a una existencia transformada por el poder divino. Entre todas sus enseñanzas, resplandece un mandamiento que resume la esencia de la ley y los profetas: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo». Con estas palabras, Jesús coloca el amor como fundamento de la verdadera religión y como el camino hacia la plenitud de vida. Los líderes, sorprendidos, no encuentran cómo responder. Sus trampas quedan al descubierto, y el pueblo escucha con asombro la claridad y autoridad del Maestro. Aún así, la oposición en su contra crece, pues la luz de su verdad confronta las tinieblas de la hipocresía y del orgullo religioso. Estas controversias nos recuerdan que la fe no se trata de debates vacíos o de aparentar justicia, sino de un corazón que ama a Dios y al prójimo. Jesús nos invita a vivir más allá de las discusiones, abrazando el mandamiento del amor como la mayor expresión de fidelidad al Padre. Discurso escatológico sobre el fin de los tiempos. En el Monte de los Olivos, frente al esplendor del Templo de Jerusalén, Jesús anuncia a sus discípulos realidades que estremecen el corazón. Les advierte que ese majestuoso edificio, orgullo de la nación, sería derribado piedra sobre piedra. Con estas palabras, señala que lo terrenal es pasajero, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Sus discípulos, llenos de inquietud, le preguntan: ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Jesús entonces les revela un panorama de los tiempos. Se levantarán falsos cristos que intentarán engañar, habrá guerras, rumores de guerras, terremotos y hambres. Pero aclara que todo esto será solo el principio de dolores, no el final. El Maestro prepara a los suyos para la persecución, serán llevados ante gobernadores y reyes, pero esa será la oportunidad de dar testimonio. Les asegura que el Espíritu Santo hablará por medio de ellos, dándoles palabras de vida en medio de la oposición. También advierte que la traición alcanzará los lazos familiares y que muchos serán odiados por causa de su nombre, pero la promesa resuena con firmeza: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús describe tribulaciones aún mayores, un tiempo de angustia como nunca antes se había visto. Sin embargo, en medio de la oscuridad, brilla la esperanza. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Con esta visión gloriosa, revela que la historia no termina en el caos, sino en la victoria definitiva del reino de Dios. Finalmente, exhorta con palabras llenas de urgencia: velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La enseñanza es clara: vivir preparados, con fe y fidelidad, esperando con esperanza activa la venida del Señor. Este discurso no es solo un anuncio del futuro, sino un llamado a la perseverancia y a la confianza en Dios en medio de cualquier adversidad. Jesús nos recuerda que, aunque el cielo y la tierra pasen, sus palabras no pasarán, y en ellas encontramos seguridad para enfrentar el presente y esperanza para esperar el futuro.
Conclusión. El ministerio de Jesús en Jerusalén nos abre una ventana al corazón mismo del plan divino. En su entrada triunfal lo vemos como el Rey prometido, pero un Rey distinto, que no viene con espadas ni ejércitos, sino con humildad y mansedumbre. En la purificación del templo, su celo por la casa de Dios nos recuerda que nuestra adoración debe ser auténtica, libre de hipocresía y centrada en la comunión con el Padre. Sus controversias con los líderes religiosos revelan la verdad que no puede ser silenciada. El amor a Dios y al prójimo son el fundamento de toda la ley. Con sabiduría celestial, Jesús desenmascara la religiosidad vacía y nos conduce al verdadero camino de fe y obediencia. En el Monte de los Olivos, al anunciar los tiempos venideros, el Maestro nos llama a vivir despiertos, con la mirada puesta en lo eterno. Sus palabras no buscan sembrar temor, sino esperanza, recordar que, aunque el mundo pase, su palabra no pasará, y que su regreso será la consumación gloriosa de la historia. Este relato nos invita hoy a abrir el corazón al Rey que trae salvación, a dejarnos transformar por su presencia, a caminar en la verdad y a perseverar en la fe. Que nuestras vidas sean templos vivos, consagrados a Dios. Que nuestros corazones se mantengan firmes en la esperanza. Y que nuestros ojos estén siempre atentos al cielo, aguardando con confianza y gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios y Señor de toda la historia.